Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más. Este es nuestro último capítulo de esta temporada de este estudio bíblico que he llamado Conquistadores. Para ponernos un poco en contexto de lo que estaba pasando en el capítulo anterior, habíamos visto que Israel había conquistado Jai, la ciudad de Jai, luego de haber tenido nuevamente el favor de Dios con ellos. Y Dios ahora los estaba llevando a la conquista del resto de la tierra de Canaán. Ahora, los habitantes de la ciudad de Gabaón, que estaba cerca, ellos decidieron hacer una estrategia, no para irse contra Israel y luchar con ellos, sino más bien para unirse. Entonces ellos llegaron y fingieron que eran unos viajeros errantes, se pusieron sus ropas más feas, llevaron la comida que estaba más podrida y llegaron donde Josué a presentarse y decirles, bueno, que ellos venían de muy lejos, etcétera, y que querían ser parte de Israel. Todo esto lo hacían en realidad para no ser aniquilados por Israel. Ellos habían visto lo que había pasado en Jericó, lo que había pasado en Jai, y ellos dijeron, no queremos eso para nosotros. Entonces los príncipes de Israel hacen un pacto con estos viajeros, sin saber todavía quiénes eran, hacen un pacto de paz y los incluyen dentro de Israel y los tomaron como siervos. Y aquí vamos a ir a Josué 9:3. Dice, pero cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho con Jericó y Jai, recurrieron a la astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. Tomaron sacos viejos sobre sus asnos y odres viejos de vino, rotos y remendados. Se pusieron zapatos viejos y recocidos y vestidos viejos. Todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Al llegar Josué al campamento de Gilgal, le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de una tierra muy lejana. Haced pues ahora una alianza con nosotros. Los de Israel respondieron a los heveos, si habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Entonces, en la alianza, Israel les dijo, no, es que ustedes no pueden ser parte nuestra, ustedes no pueden ser del pueblo. Entonces dijeron, bueno, hagamos un trato, nosotros vamos a ser sus siervos. Luego Israel se da cuenta de quiénes son realmente. Josué los confronta y ellos le dicen que es que realmente tuvieron miedo de Israel, del Dios de Israel, de todo lo que habían pasado, que ellos habían escuchado todas las cosas maravillosas que Dios había hecho y que el pacto que ellos hicieron era para no morir. Ellos no querían morir, ellos no querían tener el mismo fin de las otras dos ciudades. Y entonces Israel los toma y los convierte en sus siervos y dice que entonces fueron leñadores y aguadores de Israel, o sea, siervos que trabajaban para Israel, para toda la congregación, y dice que así fue durante mucho tiempo. Después de esto resulta ser que hay 5 reyes de otras ciudades que se unen para ir contra Josué y contra Israel. Y aquí vamos a irnos a Josué capítulo 10, versículo 3. Y dice, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, mandó a decir a Joram, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, venid y ayudadme a combatir a Gabaón, pues ha hecho la paz con Josué y con los hijos de Israel. Y los 5 reyes amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron con todos sus ejércitos, acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces, resulta ser que estos 5 reyes, al ver que Gabaón se había unido o había hecho este pacto de paz con Israel y que ahora eran sus siervos, esto los enojó y dijeron, primero vamos a ir por Gabaón
y después vamos a ir por Israel. Entonces fueron llevando, dice que todos sus ejércitos, 5 ciudades, 5 reyes, llegaron y llevaron todos sus ejércitos y empezaron a atacar a Gabaón. Creyeron que unidos podrían derrotar no solamente a Gabaón, sino también a Israel, que podían inclusive detener el avance de la conquista de Israel. Pero lo que no sabían era que Dios iba con ellos, que Dios ya les había dado esa tierra. Entonces Josué llega y para defender a Gabaón se va contra ellos. Y a pesar de que ellos eran más grandes y con muchos más hombres, Dios le da la victoria. Aquí yo creo que hay un gran aprendizaje, porque hay veces en que vienen situaciones donde las vemos más grandes que nosotros, las vemos más fuertes que nosotros, y decimos, ¿cómo me voy yo a enfrentar a todo eso que viene contra mí? Pero ahí es donde tenemos que ver que cuando Dios está de nuestro lado y Dios nos ha dado una promesa y Dios nos ha dicho algo, Dios es el que va a pelear por nosotros, no importa qué tan grande sea lo que venga contra nosotros. Seguimos en Josué 10:7. Josué subió de Gilgal junto con toda la gente de guerra y con todos los hombres valientes. Jehová le dijo, no les tengas temor, porque yo los he entregado en tus manos y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Josué cayó sobre ellos de repente tras haber caminado toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de pavor ante Israel y les causó gran mortandad en Gabaón. Los siguió por el camino que sube hasta Bet-Jorón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Mientras iban huyendo los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espadas. Entonces, Josué estaba en Gilgal, se da cuenta de esto y entonces sale de Gilgal hacia la pelea. Gilgal era un lugar bastante importante, habían sucedido cosas muy importantes ahí. Y recordemos algunas. Habíamos visto que Gilgal fue el lugar donde hicieron el primer monumento conmemorativo de lo que Dios había hecho. Y esto lo encontramos en Josué 4:20. Gilgal fue el lugar donde Dios les pidió otra vez una obediencia radical hacia Él. Esto lo encontramos en Josué 5:2-3. Gilgal fue el primer lugar donde se eliminó el oprobio que venía de Egipto. Y aquí fue donde se hizo toda la parte de la circuncisión para hacer nuevamente pacto con el Señor. Josué 5:9. Gilgal fue el lugar de obediencia y el recuerdo de la salvación. Josué 5:10. Y Gilgal fue el lugar donde también se detuvo el maná y donde comenzaron a vivir de lo que Dios les había dado de la tierra prometida. Josué 5, del 11 al 12. Entonces, Gilgal era realmente la ciudad, era la base de operaciones de Josué. Dios les dice, no se preocupen, Él les estaba entregando en sus manos a todos estos 5 reyes y a todos estos ejércitos. Y nuevamente Dios empieza a luchar por ellos y les pone la victoria fácil. Y es que cuando estamos con Dios, realmente la victoria es fácil porque Dios es el que lucha por nosotros. Y dice que primero les pone pavor. Y pavor es un miedo intenso. Es un miedo que paraliza. Es un miedo que no deja hacer nada más. Y así entonces Israel pudo matarlos fácilmente. Dios hizo que estos hombres, estos reyes, estos ejércitos tuvieran pavor ante Israel y que se quedaran paralizados y que se quedaran ahí sin saber qué hacer. E Israel llegó y los mató. Aparte de eso, los que fueron huyendo, dice que Dios envió grandes piedras para ir matando en el camino a los que fueran ahí. Y dice que fueron más los que mató Dios con las piedras que los que mataron los hijos de Israel a través de espada. Igualmente Dios luchando por ellos. Y hay un montón de cosas que dicen, bueno, no, es que en ese tiempo resulta ser que seguro hubo una lluvia de meteoritos. Y sí, pero solamente murieron los que eran de los otros ejércitos. Y aquí es donde vemos que no era algo al azar, no era un evento que simplemente sucedió, sino que era Dios haciendo su tarea, haciendo lo que Él había prometido a los hijos de Israel. Entonces, cuando Dios está de nuestro lado,
las batallas son fáciles. Pero cuando Dios no está de nuestro lado, ya vimos lo que pasó en Jai. Fue una batalla súper difícil y fueron derrotados. Las victorias de Dios no son a medias, son completas. Dios no nos va a dar una victoria a medias. Dios dice, yo te voy a dar todo. Josué debía erradicar a estos 5 reinos que habían venido contra Gabaón y que después sabían que iban a ir contra ellos. Y Josué sabía de que si caía la noche iba a ser muy difícil encontrarlos a todos y matarlos. Entonces Josué hace a Dios un pedido un poco inusual. Y aquí es donde lo vamos a ver en Josué 10:12. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? El sol se paró en el medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. No hubo un día aquel, ni antes después de él, en el que Gabaón haya obedecido a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Así que Josué hace un pedido súper interesante y le pide a Dios que detenga prácticamente la rotación de la tierra para que no anocheciera. A pesar de que en ese tiempo ya se tenía cierto conocimiento de los astros, de los planetas, del sol, de las estrellas, de la luna, Israel no era un pueblo con este conocimiento. Si hubiera sido alguien de Babilonia eran expertos en estudiar los movimientos de los astros, le habría dicho inclusive que esto era imposible, que lo que ellos estaban pidiendo era totalmente imposible, que no se puede detener el sol ni la luna en su movimiento natural. Además, como sabemos, en realidad el sol no gira alrededor de la tierra, sino que es al revés, pero Josué no sabía esto. Josué no sabía de que lo único que él sabía era que por un lado salía el sol y después por el otro lado salía la luna. Y entonces ocurre un milagro único, un milagro nunca visto, más grande inclusive que abrir el Mar Rojo cuando Israel pasó, cuando venían huyendo de Egipto. Podríamos preguntarnos cómo fue que se extendió un día, o sea, cómo fue que se extendió todo esto. Pudo haber sido que la rotación se hizo más lenta. Podría haber sido que la inclinación del eje de la Tierra, podría haber sido inclusive un reflejo que era el día más largo del año y entonces la rotación era más. No sabemos qué fue lo que pasó, pero lo que sí sabemos es que sucedió. Para los que conocemos a Dios, en realidad sabemos que era la mano de Dios cumpliendo esto. Tal vez para muchos tratan de buscar alguna explicación científica de qué es lo que pasó en ese momento. Pero cuando nosotros caminamos en el Señor y sabemos que es Dios el que está ahí, no hay nada que nos pueda asombrar y podemos decir, sí, ese era Dios. Definitivamente Dios estaba ahí con ellos. Eso que hizo que el sol se detuviera, que el día no avanzara y que no anocheciera hasta que todos quedaran muertos, eso realmente lo hizo Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que caminar en fe en ese Dios. El sol entonces pareció quedarse quieto en el cielo e Israel pudo completar su victoria. Josué en medio de la batalla no se detuvo a pensar, a ver, lo que le estoy pidiendo a Dios es racional, no es racional, era lógico o no. Él sabía nada más que necesitaba derrotar a estos 5 reinos, a sus enemigos, que necesitaban más tiempo, que no se hiciera de noche para que pudiera completar la misión. Así que con su corazón y su fe puesta en Dios y su inocencia, llegó e hizo este pedido y Dios le contestó. Dios hizo que esto pasara. A ver, en realidad Dios no lo hizo por Josué. Dios lo hizo porque dice que Dios peleaba por Israel. Dios nunca va a hacer las cosas por un mandato nuestro. Dios no se va a mover porque le digamos, Dios haz esto, Dios necesito que hagas esto. No, Dios lo va a hacer según su voluntad y en los planes que tiene para nuestra vida. Este era parte de los planes que Dios tenía para el pueblo de Israel y Dios sabía que para poder ganar esta batalla no podía anochecer.
Así que Dios en su voluntad y Dios en sus planes hizo que esto sucediera. Claro, estaba en el corazón de Josué. A veces en medio de la batalla simplemente nada más lo que hay que hacer es pedir a Dios y confiar en que Él de una u otra forma, si ya nos ha dicho algo, que Él va a traer esa victoria. También en este capítulo se menciona algo que es el libro de Jazer, porque dice, no está escrito esto en el libro de Jazer. Se dice que el libro de Jazer es un libro que es fuera del canon bíblico. Solo se menciona 2 veces en la Biblia. Algunos hablan de una tercera ahí, pero formalmente solo 2 veces. En Josué, en este capítulo, y en 2 de Samuel 1:18. Nunca se habla de quién fue Jazer, pero significa justo. Entonces podríamos decir que era el libro del justo o el libro de los justos. Al parecer era un libro escrito en hebreo, en forma de poemas épicos y relatos históricos de Israel, que inclusive sirvió a muchos escritores del Antiguo Testamento. Entonces, este libro eran poemas, eran historias que relataban las cosas épicas, las batallas, todo aquello que el pueblo de Israel iba haciendo. El libro se encuentra perdido. No hay nadie que lo ha podido encontrar desde tiempos antiguos, a pesar de que dicen que hay un par de versiones nuevas y que se pueden encontrar ahí en plataformas donde usted lo puede comprar. Se dice que no es el del original, que no es de lo que realmente se había escrito en el inicio. Josué 10:15. Josué volvió junto a todo Israel al campamento de Gilgal. Aquellos 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Cuando se le avisó a los 5 reyes que habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda, Josué dijo, rodad grandes piedras hasta la entrada de la cueva y poned hombres junto a ellas para que los custodien. Y vosotros no os detengáis, sino que seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarlos entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. Josué volvió a Gilgal y cuando está ahí le informan que han encontrado a los 5 reyes que habían huido después de la batalla y que estaban escondidos en una cueva. Así que manda a encerrarlos y dice, bueno, lleven piedras, tapen la entrada de la cueva y pongan hombres ahí para que no escapen. Mientras terminaban de matar a todos los demás. Si ellos se hubieran concentrado en los 5 reyes y hubieran dejado de perseguir a los otros, la victoria no hubiera sido total. A veces nos desenfocamos en las cosas y creemos que hay cosas que son más importantes que otras, pero para ganar la batalla tenemos que concentrarnos en todo. Entonces, si dejaban vivos algunos, podrían volver y podrían ser inclusive un peligro más real para Israel. No hay nada más peligroso en nuestra vida cuando dejamos pequeñas cosas ahí latentes y que en algún momento puedan volver. Tenemos que erradicar todo aquello que no agrada a Dios de nuestra vida. No podemos enfocarnos solo en las grandes cosas, porque realmente estas pequeñas cosas pueden ir creciendo y se convierten en grandes. Josué 10:20. Aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de causarles una gran mortandad hasta exterminarlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo al campamento de Josué en Maceda, y nadie se atrevió a mover su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces Josué dijo, abrí la entrada de la cueva y sacad a estos 5 reyes. Así lo hicieron, sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón. Cuando los llevaron ante Josué, llamó Josué a todos los hombres de Israel y les dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido contra él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. No temáis ni te atemoricéis, les dijo Josué. Sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová con todos los enemigos contra los cuales peleáis. Una vez que terminan, ¿verdad?, de exterminar, que en realidad exterminar quiere decir desaparecer, devastar, destruir, o sea, no dejar absolutamente nada. A todos sus enemigos, vuelven a Maceda, donde también estaba Josué, y pidió que sacaran a estos 5 reyes. Dijo, bueno, quiten las piedras, traigan a estos 5 reyes y tráiganlos delante de mí. Y le pidió a estos principales del ejército que pusieran sus pies sobre el cuello. Entre estos reyes estaba el rey de Jerusalén. Era un rey pagano. La ciudad de Jerusalén ya existía.
antes de que fuera conquistada por Israel. Y el rey que estaba ahí era un rey pagano, ahora estaba derrotado, ahora estaba muriendo en manos del pueblo de Dios. En este momento Dios estaba liberando Jerusalén de las manos del enemigo, de las manos del paganismo, para que muchos años después se cumpliera toda su función principal de esta ciudad, que era la ciudad donde iba a terminar de cumplirse el plan de salvación, donde iba a morir Jesús para traernos libertad. Josué puso a estos grandes reyes a los pies de los que lucharon y creyeron a Dios. De igual forma, Dios va a poner ante nuestros pies todo aquello que se vea más grande que nosotros. Todo aquello que venga a creer puede ir contra nosotros. Pero cuando tenemos a Dios, Dios dice, no importa lo que venga, yo lo voy a poner debajo de tus pies porque yo te he dado la victoria. Así que cuando Dios está con nosotros, la victoria es definitiva. Y terminamos con esto en Josué 10:26. Después de esto, Josué los hirió, los mató y los hizo colgar en 5 maderos. Así quedaron colgados hasta caer la noche. Cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los descolgaran de los maderos y los echaron en la cueva donde habían sido escondidos. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, los cuales permanecen hasta hoy. Entonces los mataron, los colgaron como una señal hacia los demás reinados de qué era lo que pasaba cuando venían contra el pueblo de Dios y qué era lo que pasaba cuando Dios luchaba por el pueblo de Israel. En adelante vamos a ver cómo Josué e Israel comienzan a conquistar más ciudades, pero esto lo vamos a ver en la próxima temporada de este estudio bíblico que se llama Conquistadores. Nos vemos, hasta luego.